Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Hola, buenas noches a Buenas noches. todos. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando con nuestra tercera semana correspondiente a la unidad 3 denominada Tecnologías Emergentes en la Administración y la Gestión, donde el propósito principal de esta semana es el empleo de las tecnologías emergentes en la resolución de problemas de nuestro proyecto. Vamos a estar trabajando con las tecnologías emergentes en la elaboración de un diagrama de Gantt y en la parte del análisis de los escenarios. En esta semana sí es fundamental el uso de las tecnologías emergentes para la creación de nuestro diagrama de Gantt. Vamos a elaborar diagramas de Gantt de manera dinámica y vamos a ver cuál es la diferencia que existe entre un diagrama de Gantt dinámico y un diagrama de Gantt estático. Dado que esto a veces genera mucha confusión con la parte de lo que nos comparte como ejemplificaciones la plataforma con respecto al Excel. El Excel en el YouTube es un diagrama dinámico, sin embargo, a veces entregamos diagramas estáticos que no corresponden a lo que se solicita para la evaluación de esta fase. Entonces, para dar inicio con esta presentación, vamos a ver algo muy importante y retomar un poco de información de la semana pasada. Y él dice, cuida los pequeños detalles, un pequeño agujero puede hundir un gran barco. Esta frase es de Benjamin Franklin. Esta frase nos hace la reflexión que a veces ciertos pequeños detalles que nosotros podamos tener dentro de cualquier situación, esto puede afectar la marcha que nosotros llegamos a tener. Si nosotros trasladamos esta frase a lo que estamos realizando, a lo que estamos elaborando durante esta semana, podemos visualizar que en la etapa de la gestión, el no contemplar cada uno de los recursos impacta en la viabilidad del proyecto. Cuando determinamos que un proyecto no es viable, es un proyecto que no tiene solvencia económica, no tiene solvencia financiera. Esto quiere decir, en la parte de la contabilidad, en términos solvencia, quiere decir que no tiene la capacidad de endeudamiento. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de endeudamiento, es una razón que hay de no gestionar correctamente los recursos. Y precisamente el tan solo hecho de no contemplar un recurso dentro de una tabla automáticamente impacta en esta viabilidad. Algo que pudimos denotar durante la fase 2 era la parte donde seguíamos utilizando palabras como no aplica, como no los necesito, dejar espacios en blanco, o en su caso, el recurso financiero y el recurso humano que no son acordes a un proyecto social. Esa es la parte que yo les compartía desde la semana 2 con respecto a lo que estábamos trabajando, para que ustedes pudieran conocer realmente cuál era la intención de los aprendizajes esperados de la semana 2. En la etapa del proceso administrativo o dentro de la gestión de la administración, vamos a determinar que cada uno de los recursos son esenciales para la elaboración de un proyecto. Ahora bien, cuando nosotros logramos no determinar un recurso, el problema entonces no está dentro de los recursos. El problema está en la asignación de las actividades y las tareas. Si nosotros no asignamos correctamente las actividades y las tareas, lógicamente no podremos asignar correctamente la gestión de cada uno de los recursos que se van a emplear. Y recordemos que otra parte importante que nosotros trabajamos en la semana 2 es que cada columna tiene una nomenclatura. Es decir, cada columna solicita algo en específico. Algo que igualmente les compartía es que, por ejemplo, los recursos materiales son todos los bienes tangibles. Dentro de esas columnas no se solicitan las acciones que se van a realizar con cada uno de estos recursos, sino solamente el recurso en sí. Es decir, computadoras, escritorios, lápices, lapiceros, hojas blancas, más no la acción que se iba a realizar con cada uno de ellos. De igual manera en recursos tecnológicos y de igual manera en recursos humanos, donde se pudo visualizar que seguíamos empleando palabras como yo mismo, como yo soy el gestor. Esta parte deja de tener el aprendizaje esperado que nosotros deberíamos de contener dentro de la columna de recursos humanos. ¿Y por qué es tan importante esta parte? Porque realmente entonces no investigamos, no analizamos, no profundizamos el tema para conocer qué es un recurso humano dentro de la etapa del proceso administrativo, no investigamos qué es un perfil de puesto y cómo determinar un perfil de puesto, a lo que a su vez nos va a determinar la descripción de puestos.
porque aplicábamos perfiles que no están considerados dentro de la administración, como vecinos. Seguíamos aplicando nombres propios que no están determinados dentro de lo que son la descripción de perfiles. Y esto seguirá impactando en la viabilidad del proyecto porque hablamos de una semana que se llama la etapa de la organización. Y nosotros, si no organizamos correctamente cada uno de estos recursos, lógicamente no podemos llegar a la semana 3 porque automáticamente va a impactar ahora en la factibilidad técnica del proyecto. Es decir, si nosotros omitimos las recomendaciones que hay en cada una de sus actividades con relación a los recursos, con relación a las actividades, con relación a las tareas, lógicamente al momento, porque vamos a hacer una recuperación de la información, vamos a trasladar otra vez esa información que se supone que ya debe de estar corregida a una nueva tabla que se llama tabla de los 7 elementos, donde vamos a ver tiempos de inicio, tiempos de conclusión, tiempos totales, donde la nomenclatura de la columna de recursos humanos cambia ahora por responsables de actividades y tareas. Es decir, en lo que en su momento ustedes colocaron como en la plataforma una persona con conocimientos en alguna área especializada, aquí en responsables de actividades y tareas ya no se coloca esa información. En esa columna se colocan los perfiles que se crearon en la fase 4, es decir, todos los perfiles que ustedes crearon. Por eso yo les compartía dentro de la semana 2, que si ustedes ya conocían los perfiles, se les iba a facilitar el hecho que colocaran ya el perfil para que en esa semana solamente vaciaran información. Para aquellos trabajos que ya tienen o que tuvieron el 100% de la calificación, que de hecho hay muchos trabajos, pues lógicamente se les va a facilitar solamente trasladar la información y ahorita van a conocer cuáles son los puntos para la elaboración del cronograma de trabajo. Ahora bien, también otra parte muy importante es la parte metodológica de lo que es un organigrama. ¿Cuál es la diferencia entre un organigrama, esquema de jerarquía y un esquema? Un esquema solamente es un gráfico de barras, un gráfico que nosotros realizamos con relación a algún orden sistemático o probabilístico de algún dato que querramos investigar. Sin embargo, el esquema de jerarquías es la estructura organizacional de nuestro proyecto, es la estructura interna, por lo que nosotros debemos de tener ahí dentro las líneas de comunicación muy bien estructuradas para definir quiénes van a ser los jefes de quiénes. Algo que yo les compartía es que nosotros tenemos que investigar también para poder conocer cuáles son los mandos medios, cuáles son los mandos altos, cuáles son los mandos directivos, cuáles son la plantilla base, porque en su caso, ¿qué pasaría si yo coloco, por ejemplo, colaboradores y que el colaborador sea jefe de un médico, sea jefe de un abogado? Lógicamente las líneas de comunicación no están correctas. Lógicamente en esta parte podemos visualizar cómo puede ser que un colaborador tenga más jerarquía de mando que una persona que tiene una especialización. Desde ahí ya tenemos el parteaguas de algo que está incorrecto. Lógicamente, si hablamos de algo muy bien estructurado y si habláramos realmente sobre una evaluación de proyectos, automáticamente el proyecto debería tener una calificación de 0, porque no tiene los fundamentos necesarios para que se pueda pasar una actividad de esta índole. Sin embargo, nosotros tenemos que basarnos en nuestra matriz de valoración para poder realizarlo. Esto yo se los comparto a ustedes para que puedan conocer de igual manera el impacto que tiene el hecho de no colocar muy bien lo que son las líneas de comunicación y el no gestionar un recurso. Si nosotros fuéramos dueños de una empresa u organización, vamos a hacer un pequeño ejemplo, y nosotros no contemplamos el recurso suficiente para pagar a la plantilla laboral, automáticamente el negocio se vendría abajo. O sea, no habría ninguna forma de responder porque no tenemos la capacidad de endeudamiento para solventar los costos y los gastos. Si nosotros solamente colocamos información que no es fiable, ¿cómo podemos determinar realmente que lo que estamos colocando realmente tiene una base estructural o tiene una base en el proceso administrativo? Porque no la va a contener. Entonces tenemos que nosotros contemplar, como les compartía, en su caso, si iban a colocar montos financieros en la parte de la columna, era contemplar estimados del recurso material, estimados del recurso tecnológico, estimados del pago de los recursos humanos, ya sea quincenal o mensual, como le vayan a pagar, por la cantidad de meses de nuestro proyecto que iba desde mediano a largo plazo. O sea, eso era la parte importantísima de conocer cómo nosotros determinamos el recurso financiero. Pero ¿qué pasa si yo colocaba 1,000 pesos recurso estimado?
¿Cómo yo puedo pagar con tan solo 1,000 pesos o una sumatoria de la cantidad de las tres fases, hablando de un proyecto en el que determinaron el objetivo general que se iba a elaborar durante 12 meses y solo tengo una sumatoria de recurso financiero entre 10,000 a 15,000 pesos? ¿Cómo puedo solventar la quincena de un abogado, de un médico, de un ayudante general, si tan solo en una quincena se me va a ir ya nada más en la inversión inicial que ya tengo? Entonces, desde ahí vemos que no hay viabilidad en la parte de los recursos financieros. Por eso, por esa parte, yo les compartía que dentro de la columna de recursos financieros podrían utilizar la palabra dinero en efectivo y que esa se podría copiar y pegar para que hagamos la alusión de que ya necesitaban dinero para poder pagar. Ahorita les voy a explicar todas las cantidades o todas las formas que nosotros podemos obtener recursos. Y no es algo que nos están solicitando durante el módulo 23, pero que ustedes van a conocer cuál es su naturaleza. Aquí sí, préstamos, donativos, cuestiones que nosotros podemos llegar a tener para poder solventar los costos y gastos de cada recurso. Entonces, teniendo estas dos fases bien estructuradas y conociendo la importancia de la división del trabajo, lógicamente nosotros en esta primera semana vamos a conocer ya la parte dinámica de lo que es la fase del proceso administrativo, que es control y dirección de nuestro proyecto, que quiere decir, dentro de la administración de proyectos, ¿por qué es importante? Por medio de la administración de proyectos, las empresas tienen la posibilidad de implementar estrategias comerciales, así como de innovar en el mercado y de generar diversas ventajas competitivas. También sirve para garantizar proyectos de calidad a tiempo y dentro de un presupuesto. Esas tres palabras que podemos ver en la presentación, proyectos de calidad, se refiere a proyectos de información confiable. Proyectos a tiempo. Vamos a conocer en esta semana cuál es la temporalidad. Esta temporalidad, se las adelanto, es la temporalidad de su objetivo general. Es la temporalidad que ustedes colocaron que debe de ser de mediano a largo plazo. Es decir, lo que yo voy a hacer en esta fase es volver a descargar la información de su semana 1 para verificar que el tiempo que le colocaron al objetivo general, que debe de ser de 6 meses en adelante, concuerde con el cronograma de trabajo que vamos a estar trabajando. Cronograma de trabajo que esté desacorde a la fase 1, que debe de ser de mediano a largo plazo, es un cronograma de trabajo que no tiene la ponderación que vamos a obtener. Porque vamos a ver que dentro de las instrucciones en el recuadro verde les aparece una ejemplificación. Y de ahí nace la naturaleza de la importancia. Ustedes pueden ver que les dice que haciendo la ejemplificación de un proyecto a 12 meses, los subdividen en ciertas etapas para dar cierto porcentaje que al final va a cumplir el 100% de tiempo. ¿Cómo voy a distribuir a lo mejor 6 meses? Ahí sí ustedes son libres. Lo van a distribuir los 6 meses durante sus tres etapas que ahora pueden ver que es fase inicial, fase de desarrollo y ahora deja de llamarse fase de concreción y ahora se llama fase de consecución. ¿Y por qué cambia de fase de concreción a fase de consecución? Porque ahora es lo que consecutivamente me va a llegar o determinar a cumplir mis objetivos. Que solamente vamos a vaciar la información y que solamente en esa única etapa cambia el nombre, es lo único que nos diferencia. Ahora bien, antes de continuar con la presentación, algo que se me había olvidado es compartirles que dentro del foro de clase de esta semana, el foro de clase tiene una orientación a las tecnologías de comunicación asertiva en la comunicación interna de nuestro proyecto. He visto que están compartiendo tecnologías de gestión y administración de proyectos, lo que no es acorde al foro de clase. Esto también les comparto. Si lo estamos realizando estas acciones, es importante corregirlas porque eso impacta en que no podamos obtener el 100% de la puntuación del foro de clase. Que de igual manera, otro punto muy importante que he estado visualizando es que hay estudiantes que colocan participación 1, participación 2 y ponen participación 4, haciendo alusión como que uno no revisa lo que están colocando, sin embargo son muy puntuales en revisar si realmente cumplen con sus 4 participaciones y esas participaciones o las réplicas que realizan tienen un fundamento, porque algo que les compartía era de evitar el estoy de acuerdo, el te felicito, porque no hay una réplica a un comentario que realmente nos haga tener un debate, porque la función que tienen los foros de clase es tener un debate para que pueda generarse un tema de conversación a través de las fuentes o el uso responsable de la información.
Y este es otro tema muy, muy importante. Uso responsable de la información. Desde el inicio del módulo 23 les he compartido el uso responsable de la información. Diario me llegan mensajes del tutor donde les hace llegar a ustedes los, los manuales, donde hace llegar información para que ustedes puedan usar el uso responsable de la información. Esta parte es importantísima porque en su semana, esa semana 3 y la última semana, ahí sí, en la última semana que es la semana final, hay un impacto muy fuerte en el uso responsable de la información, porque vamos, toda nuestra actividad de la semana 4 es pura tecnología. Entonces vamos a trabajar con pura tecnología. Por eso le he hecho mucho hincapié en que el empleo de las tecnologías emergentes nos permita adentrarnos en el uso de imágenes en movimiento, ítems, hipervínculos, textos, acordes, una bonita presentación para que esta semana 4 se les facilite. Bien, continuando con el tema, entonces, la administración de proyectos es de vital importancia para cualquier tipo de organización, ya que sus aportes tienen una relación directa con la administración de empresas y la planificación organizacional. Esto se le permite controlar los procesos, cumplir con cronogramas, administrar los recursos y garantizar las estimaciones de productividad. Otro de los aspectos que resalta su importancia es que ayuda a realizar las actividades con planificación y con una visión estratégica, favoreciendo que diferentes áreas de la empresa puedan trabajar integradas en conjunto y en sinergia. Además, la administración de proyectos conlleva al cumplimiento de los objetivos, que era lo que nosotros hemos estado tratando de resolver desde semana 1. Gracias al análisis previo sobre la factibilidad, que es lo que vamos a estar trabajando en esta semana, pros y contras para la realización de proyectos, es posible resolver cualquier situación crítica que se pretende durante el ciclo de vida de un proyecto. Esto permite poder llevar a cabo acciones efectivas para lograr el máximo beneficio y el mejor aprovechamiento de los recursos, aunque estén limitados. Debido a que en la actualidad se habla mucho más sobre el desarrollo de las tecnologías y la digitalización de los negocios, existen muchos proyectos que nacen por y para el mundo digital. De aquí nace la importancia de por qué tanta redundancia en la palabra de tecnologías emergentes, porque esto ha originado una nueva era conocida como la administración de proyectos digitales, que hoy en la actualidad es muy necesaria. ¿Y por qué es necesaria la administración de proyectos a través de una correcta gestión de recursos? ¿Por qué? Porque a través de la correcta utilización de las herramientas de gestión, de administración, de comunicación asertiva, de comunicación interna, nos permiten minimizar nuestra carga de trabajo. Eso es la función que tienen las tecnologías emergentes. Este repaso del quiz lo voy a adelantar para poder explicarles lo que van a estar entregando. ¿Cuáles son entonces esos beneficios que tiene la administración de proyectos? Y aquí vamos a ver algo muy importante que hemos estado visualizando. El principal beneficio de la administración de proyectos tiene que ver con la satisfacción del cliente interno. ¿Y quién es nuestro cliente interno? Nuestros colaboradores. Si nosotros tenemos una plantilla laboral bien satisfecha, lógicamente vamos a tener un buen desempeño productivo. Y esto va a impactar también en la parte de logros de objetivos en el tiempo determinado. De estos beneficios que vamos a colocar, y son importantes, destacan los siguientes: administrar y disponer de recursos y del tiempo de manera eficiente. Volvemos a recalcar esta parte porque todos los autores nos manejan esto. La administración de los recursos y la disposición de los mismos nos va a determinar la factibilidad de nuestro proyecto y la viabilidad. Optimizar todos los procesos y flujos de trabajo. Esto era también lo que veíamos en el diagrama de flujo de procesos. Y el diagrama de flujo de procesos tiene una ciencia en que nosotros, a través de la distribución de las actividades y tareas, podamos determinar caminos alternos para la toma de decisiones. Entonces, ahí era la optimización de cada una de las actividades y tareas. Actuar de manera predecible, lo que va a permitir mantener más control. Lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos. Vincular los resultados con los objetivos estratégicos de la organización. Aumentar la comunicación entre diferentes áreas productivas. Ayudar eficientemente en la resolución de problemas e incidencias, que es lo que estamos viendo en nuestro foro de clase. Pero esto lo vamos a relacionar con lo que nos explica nuestro foro de clase, que es el análisis de los escenarios, que esta técnica que se llama SA nace del estudio financiero. Vamos a conocer de su naturaleza y también cuál es su base en la probabilidad y en la estadística. Actuar óptimamente frente a los riesgos.
mejorar la productividad y gestión del trabajo en equipo, permitir el seguimiento y la administración con respecto a una proyección, prever los obstáculos, rutas críticas y cuellos de botella, estimando las posibles soluciones. Eso lo resumimos en la técnica SA. Utilizar la tecnología para aplicar técnicas prediseñadas y metodologías automatizadas para la administración eficiente. Vamos a adentrarnos ahora sí a una parte antes, que es nuestro diagrama de Gantt. ¿Qué es el diagrama de Gantt? El diagrama de Gantt nace del autor Henry Gantt. Henry Gantt, dentro de su autoría, nos dice que nos explica su historia de cómo él determina lo que es el organigrama, perdón, el diagrama de Gantt, en el que determinaba que cada una de las actividades y tareas tenían que tener una temporalidad para la resolución. Cuando nace el primer diagrama de Gantt, era un diagrama de Gantt estático. Eso es decir, eran diagramas que solamente tenían colores plasmados y que no tenían algún movimiento. Hoy en día las tecnologías emergentes como Gantt Project, como Smartsheet, como Tom's Planner, nos permiten hacer diagramas de Gantt dinámicos. Y que de igual manera nace la tecnología Excel, solamente que en Excel es un poco más tedioso, porque hay dos maneras, el Excel en base a fórmulas o el Excel de forma dinámica, que también lo pueden encontrar en YouTube. Ahorita les voy a compartir la URL para que puedan ver cómo se elabora un diagrama de Gantt dinámico con Excel. Pero realmente, ¿qué es un diagrama de Gantt? El diagrama de Gantt es muy usado en la gestión de proyectos y es un gráfico de barras horizontales que se usa para ilustrar el cronograma de un proyecto, programa o trabajo. Es una forma de visualizar la programación de tu proyecto, de dar seguimiento a los logros y de estar siempre familiarizado con el programa de tu trabajo. Cada barra de un diagrama de Gantt representa una etapa del proceso, o sea, cada barra que nosotros estamos elaborando va a representar cuánto tiempo me va a tomar mis actividades y mis tareas. Eso va a ser la función de nuestro diagrama de Gantt. Esto que vemos en pantalla es un diagrama de Gantt estático, es un diagrama de Gantt dibujado en Excel. Estos eran los antiguos diagramas de Gantt que se utilizaban. Esta parte ya no se va a utilizar. Esta parte de solamente entrar a Excel, poner una tablita y colorear o rellenar las celdas no es lo que se va a solicitar en esta fase. Vamos a utilizar diagramas de Gantt dinámicos porque la función de lo que es la semana 3 es el uso de las tecnologías emergentes, porque nos va a permitir que si en su momento, a lo mejor dentro de mi ruta crítica que veíamos en la sesión de la semana pasada, hay una holgura en los tiempos o me faltó tiempo para poder terminar una tarea, voy a poder modificarlo de manera dinámica, es decir, solamente entro a la tecnología, modifico las fechas y automáticamente se mueve todo el sistema del cronograma de trabajo para determinar la fecha final. ¿Cuál es la diferencia entonces que tendría con un diagrama de Gantt estático? Sería que en el momento de la entrega tendríamos que borrar todo para volver a reestructurarlo. Que lo que se busca es minimizar la carga de trabajo utilizando estas tecnologías emergentes. Ahora, ¿qué es lo que no es un diagrama de Gantt? Esto que ustedes están viendo en pantalla no es un diagrama de Gantt. Estos son gráficos de barras. Y los gráficos de barras se utilizan para determinar estadísticos de acuerdo a algún estudio que se esté realizando. Por ejemplo, sobre colores, cuál es el gusto de 100 personas. Tengo un universo de población y segmenté, tengo un mercado. Quiero conocer de 50 personas qué colores les gusta, el color rojo, azul o amarillo. ¿A través de qué herramientas lo puedo hacer? De encuestas. Hice una encuesta, vacío la información de la encuesta y obtengo mis estadísticas. Y las estadísticas las puedo compartir en gráficos de barras horizontales, verticales, gráficas de pastel, que para esto nos sirven las gráficas de barras. Y el diagrama de Gantt nos va a indicar una fecha exacta inicial y una fecha exacta final de nuestro proyecto. ¿Cuáles son los pasos para hacer entonces un diagrama de Gantt? Primeramente tenemos que definir el periodo. Recordemos que nosotros estamos trabajando con fechas actualizadas, quiere decir que nuestro diagrama de Gantt va a salir a partir de esta semana. Estamos comenzando la semana de diagrama de Gantt a partir del día 23 de septiembre. O sea, que el diagrama de Gantt va a correr a partir de esta semana
y ustedes van a colocar sus 6, sus 12, 18, 24 meses de acuerdo a sus proyectos, la temporalidad para su finalización. Una vez que nosotros ya hayamos distribuido nuestros tiempos, vamos a colocarlos dentro de nuestras fechas de inicio y fechas de conclusión de cada tarea. Es decir, por ejemplo, si mi tarea 1.1, que es realizar una junta vecinal, yo considero que es una de las tareas que más tiempo me puede llevar, pues yo puedo determinar la temporalidad más larga ahí. Entonces yo agarro y defino que mi tarea va a comenzar el día 23 de septiembre del 2024, esa va a ser mi fecha de inicio, y va a finalizar el día septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Vamos a ponerle 6 meses, por ejemplo. Va a finalizar el día 10 de marzo del 2025. Entonces yo tengo que la fecha inicial, tengo la fecha final y en la columna que dice tiempo total, ustedes le van a colocar la cantidad de meses o días que van a utilizar. En esa columna no se colocan horas, no se pide una jornada laboral. O sea que en esa columna de tiempo total no va horas trabajadas, va semanas, días o meses. Para mi consideración, es más fácil que pongan días o meses. Por ejemplo, en este caso podría ser 6 meses o multiplicar 6 por 3, 180 días aproximadamente, para colocarlo dentro del tiempo total. Entonces, a partir de eso ya empezamos a distribuir los tiempos. La cuestión está en que la sumatoria de las tres fases, que es inicio, desarrollo y consecución, nos dé la cantidad de meses que ocupamos en nuestro objetivo general, que va, recalcando de nuevo, de mediano a largo plazo. No puede haber un cronograma de trabajo que tenga menos de 6 meses porque eso va a impactar en la factibilidad de nuestro proyecto. Bien, entonces una vez que definamos nuestro periodo, adelante, Víctor. Sí, asesor, ya ve que le comentaba en la plataforma, el cuadro que viene ahí en la fase es el que vamos a rellenar conforme a la semana anterior. Y Correcto. las fechas se va a poner a partir de, como estaba usted diciendo, a partir del 23 de Es correcto. septiembre. Es correcto, vamos a hacer Ok. a partir del 23 y ustedes ya colocan para el siguiente año, como lo hayan terminado, cumpliendo 6 meses. Lógicamente ustedes ahí van a Así. distribuir los tiempos como ustedes consideren. Ahí sí no tengo ningún problema. A lo mejor en la primera fase le colocaron 3 meses, en la siguiente 2 meses, y a unos 5 meses y en la última un mes. Entonces ya tengo mi sumatoria de 6 meses. A mí lo que me interesa es que ustedes reflexionen que el proyecto, el programa de trabajo siempre va a ir de mediano a largo plazo. Ok, perfecto. Esa era mi duda, asesor. Gracias. De nada a usted. Adelante, María Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces la fase 5 nada más va a tener dos componentes, que va a ser Sí, la tabla con la que nos vamos a basar de la fase 3, ¿no? es correcto, la tabla y nuestro Y, cronograma de trabajo. y el diagrama de Gantt. Es correcto. Para Y poder después, hacer el diagrama, perdón, para poder hacer el diagrama de Gantt, primero tenemos que hacer la tabla, ¿no? Para es basarnos en correctísimo. eso. En los tiempos exactamente para que puedan colocar las fechas. De hecho, hoy te les voy a mostrar un ejemplo de que yo he mostrado a generaciones anteriores de cómo hacerlo en Tom Planner. Y también se podría hacer, bueno, usted dice que en Tan Plan, pero también se podría hacer en una que nos recomendaron en la fase 5, en la fase 5. En la de Smartsheet. Ajá. Lo que pasa es que yo ya descargué una ahí y me la mandó a Excel. Entonces yo quería preguntar eso, si se puede así. Si gusta, Que me la me, puede compartir en mi correo ajá, y la reviso para decirle si hay algún área de oportunidad que yo detecte y ya le comparto para que, pues el caso es que tengan el 100% de la calificación. bueno, muy ¿Sí? bien. Gracias. A usted. Adelante, Sandra. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Asesor, yo hice mi diagrama de Gantt en Excel, pero no tiene así como usted decía, movimiento, pero Mira, hice mi candelarización, ¿o cómo se dice? su calendarización de los tiempos, De los tiempos, ¿así lo puedo dejar? sí lo puede dejar de esa manera, solamente que en la parte de la creatividad e innovación sí bajaría un poco de puntos.
por el aspecto del uso de las tecnologías emergentes, porque en esta semana, de hecho, les voy a mostrar rápidamente en el YouTube, ustedes si accesan, vamos a entrar rapidito. Y en lo que empieza, yo empecé desde el día 1 de septiembre. ¿Está mal? No, no está mal, de hecho no pasa nada. Si quieren hacerlo de esta manera a partir de septiembre, pero no inicien antes de septiembre. Ok, gracias. De nada, ahorita le voy a mostrar esto. Ustedes le ponen en YouTube diagrama de Gantt en Excel. ¿Ok? Y aquí tenemos, ustedes aquí tienen una forma de realizarlo. Esta es la forma más complicada. Ahorita es un rapidito de quitar el video. Esto que están viendo en pantalla, esto está basado en pura fórmula. Y eso es lo que se busca que el estudiante pueda realizar al momento de usar el Excel. De que no solamente se haga una tablita y se vacíe la información, sino que todos estos tienen una base en fórmulas. Ahora también hay otro que también es muy sencillo, esa es la forma sencilla de realizar un diagrama dinámico, que es esta liga, en la que ustedes crean, voy a adelantar para que lo vean, a través de esta tablita ustedes van creando su cronograma de trabajo. La función está que al momento de modificar cualquier fecha de esta cama de trabajo, que al final debe de quedar de esta manera, vamos a ver si lo adelanto, debe de quedar como están viendo en pantalla. ¿Sí? Entonces ahí les va mostrando. Un poquito con el rosario. ¿Sí viste cómo bajaron? Entonces aquí más o menos les va mostrando cómo van a ir realizando para que ustedes vayan paso a paso. Les voy a compartir en el chat esta tecnología para que ustedes la puedan utilizar, para que lo puedan ver. De todas maneras, pueden echarle un vistazo a este video. Ahí les mandé ahorita en el chat el video de YouTube, que es una de las formas fáciles de emplear. Ok, ahorita Isaac, Edna y María, y el siguiente, que no me acuerdo su nombre, perdón, Grupo 40, les doy la palabra. Vamos a desconectarnos de la liga y nos reconectamos ya que me avisó el sistema de que ya se acabaron unos 30 minutos. Y ahorita les doy la palabra, por favor.